Dios lo da con 800 años de anticipación a todo lo que va a suceder. Por eso recurrir a la historia es sabia. ¿Saben por qué? Para que nosotros nos vamos a dar cuenta que todo lo que dice Dios no se escapa de una verdad o una realidad que ya ha acontecido y lo que va a acontecer. Dios no habla solamente en Daniel, en este capítulo, sino que también lo confirma en Apocalipsis. Yo le pido toda la atención, porque conforme a lo que dice Timoteo, capítulo 3, versos 15 y versos 16, dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir, para que el hombre sea perfecto. ¿Sí? Capítulo 2, verso 15 de 2 Timoteo también dice: procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que utiliza bien la palabra de verdad. Entonces, si la palabra es para enseñar, hoy vamos a enseñar. Este es el mensaje que vemos a Daniel que dio al rey Nabucodonosor en un esquema de la historia del mundo hasta los últimos días del evento que tendrá lugar precisamente como Dios dijo que sucederá. Primero, la cabeza de oro es el imperio de Babilonia, que estuvo en el año 605 hasta el año 539 antes de Cristo. La cabeza de oro representa a Nabucodonosor y el imperio de Babilonia. Los babilonios eran conocidos por su amor al oro. Nabucodonosor gobernaba desde un trono de oro y quiso edificar Babilonia como una ciudad de oro. Ordenó hacer una estatua luego de que medía 27 metros de altura y que medía 2 metros con 70 de ancho. Cuando Heródoto visitó Babilonia 70 años después de la muerte de Nabucodonosor, dijo que nunca había visto tanto oro como allí. Babilonia celebraba la venida del año nuevo con gran fiesta, y Nabucodonosor y los reyes que la seguían eran escoltados y sentados en tronos de oro. Babilonia era considerada como la 7ª maravilla del mundo. Eso es lo que habían hecho con Babilonia. Por eso hay una semejanza del capítulo 2 con el capítulo 7. En el capítulo 7 habla que le da otra visión, pero se la da a Daniel. Cómo Dios va hablando a su pueblo y no lo está dejando desprovisto de visión, porque también Dios da revelado los misterios para que nosotros podamos entender en qué posición de la historia nosotros estamos. Por eso cuando Jesucristo dice: el día ni la hora nadie lo sabe, pero sí sabemos los acontecimientos que van a pasar en el mundo, que ya están pasando. Y usted me puede decir: ¿y esto qué tiene que ver con la vida actual? Para que nosotros veamos que Dios profetizó 800 años antes, le dio esta profecía o este sueño, y se han cumplido todo al pie de la letra. El segundo reino, se lo leo, esto va un poquito más rápido. El segundo reino es el pecho y los brazos de plata, es el imperio medo-persa, que habitó o que fue imperio desde el año 538 al 333 antes de Cristo. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Casi todos los eruditos encuentran con coincidencia que Daniel capítulo 2 verso 39 se refiere al imperio medo-persa, el cual tomó el lugar y poderío del imperio de Babilonia. La plata en arameo también significa tributos. Los medos persas se dieron a conocer por su sistematización tributaria. Todos los tributos se pagaban en plata, a diferencia que en Babilonia se pagaban en oro. De modo que la plata es el símbolo del segundo imperio que surgiría y dominaría toda aquella vasta región. El tema de la plata. El tercer podemos decir,
el tercer imperio viene de los muslos, el vientre y el muslo de bronce, que es el imperio griego, que va desde el año 333 hasta el año 200 antes de Cristo. Así como nuestra sociedad moderna se vale del plástico para confeccionar infinidades de objetos funcionales y decorativos, el bronce fue el material por excelencia empleado en los griegos para hacer casi todo lo que necesitaban: instrumentos de música, carruajes, vasijas, herramientas de trabajo, puertas, armas de guerra, estatuas, utensilios de cocina, armaduras, muebles, accesorios, etc. Por lo general, por ejemplo, los soldados de Medo Persa vestían turbantes, una túnica con mangas largas y pantalones, todo la tela, mientras que los soldados griegos llevaban un casco de bronce, una coraza de bronce y un escudo de bronce y una espada de bronce. Muy bien. Por eso Dios lo identifica como el imperio de bronce, ¿sí? Es muy importante saber esto. Y el cuarto, que es lo que nos queremos referir, porque todo hoy en la actualidad, estos tres imperios ha posicionado o ha dejado vestigio en nuestras sociedades. El reinado, el imperio de oro, el imperio de plata y el imperio de bronce. Todo tenemos nosotros como cultura, ¿sí? Y parte de nuestra educación tenemos parte de estos imperios inseminados o inquistados en nuestra sociedad. Y es el cuarto imperio en el cual hoy vamos a hablar y vamos a poner toda nuestra atención. Dice: las piernas de hierro es el imperio romano, que va del año 200 antes de Cristo a el 395 después de Cristo. Estados Unidos va a salir de escena porque de acá a 2 o 3 años van a tener que retirar todas las tropas que tienen en Medio Oriente, porque la deuda es tan grande que tiene Estados Unidos que ya no va a poder sostener el ejército que tiene en Medio Oriente. El país que se está levantando como potencia y que lo describe Apocalipsis, lo describe como el dragón, está ahí la manifestación del pueblo de China, a donde ellos ya están abarcando grandes partes de las islas que tienen al frente, que le pertenece a Malasia, a Indonesia, y le pertenece parte a Japón y demás. Pero ellos están tomando el control ya de los mares que le pertenecen a estas islas, pero sin embargo, ellos, como son potencia, estas islas que tienen un gobierno propio, que se han independizado en los años 48, en el año 42, se han independizado muchas de estas islas a ser naciones propiamente dichas, así como le pasó a Israel. Ellos quieren defender sus mares, pero China se ha vuelto una potencia. Cuando habla de la imagen del pie, de los 5 dedos mezclado hierro con barro, que no son asimilables, que no son miscibles, que no se pueden mezclar, porque usted no puede mezclar hierro y barro, pero van a ser 10 naciones que van a estar concentradas, lo que es parte y lo que es la zona del Nuevo Oriente. 5 naciones van a ser de Europa, ¿sí? 5 naciones de Europa, que son el que van a tener el poderío del imperio político, militar, que es lo que más le interesa. Naciones como Francia, naciones como Inglaterra. Europa se ha vuelto un continente viejo, a donde no tiene jóvenes, a donde los pueblos musulmanes, hace poco le pasé un video a la gente, a donde el pueblo musulmán se ha establecido tanto en Francia, en Inglaterra, en Alemania, parte de España, en Portugal, y se han establecido. Y como Europa es un pueblo viejo,
a donde no hay jóvenes, estos musulmanes están teniendo la reproducción de hijos que van a tener y se van a levantar como un poder religioso, porque el Medio Oriente no le interesa el poder político, le interesa el poder religioso, porque ellos matan por religión. Por eso tenemos los casos de las Torres Gemelas, que no es por un poder político, sino que es un poder religioso. Para ellos es su Dios o Alá, es lo más importante, y dan su vida, se pueden inmolar, como vemos tantos casos que van en los subte, en los camiones, en un estadio, a donde hay multitud de gente, ellos van y se inmolan, ¿sí? Ellos pueden matar a miles de personas porque ellos están obedeciendo a Alá, y ellos creen que haciendo eso tienen un reconocimiento de parte de Alá, de parte de su Dios. Y eso empezó a pasar porque un hombre llamado Abraham se apuró a recibir una promesa que lo tuvo por la carne y no por la promesa que Dios le había dado. No le dijo que con la sierva iba a tener un hijo, sino que le dijo que con su esposa Sara iba a tener un hijo. Las consecuencias que viene por a veces nosotros adelantarnos a ayudar a Dios o a querer hacer las cosas a nuestras maneras. Se levantaron dos naciones, la nación de Ismael, que ya está profetizado, y la nación de Isaac, que ya estaba profetizado. Gálatas dice que uno era por la carne y el otro era por el espíritu, y los dos se van a oponer. Dios podría haber exterminado a Isaac o a Ismael con toda su tribu, que habían sido los árabes del día de hace tiempo, pero se convirtieron en naciones bélicas porque el odio que le guardaban precisamente a lo que eran de la promesa era un odio, y era un odio religioso. Todo esto, todos estos conciertos, es por el odio religioso que se levantaron y que ya hace miles de años que están sobre la tierra, y todo lo que fue en el pasado, una familia de querer adorar a Dios y de buscar de Dios, se convirtió en un conflicto por solamente dos hijos. Por eso el pie que de los 5 dedos se van a levantar 10 imperios. Cuando nosotros vemos en Daniel capítulo 7, y va a haber 3 naciones que se van a oponer a otras 7, y de estas 7 se levantará un cuerno pequeño, que significa poder, que van a ser el anticristo. Y dice que ese va a tener autoridad para exterminar estas 3 naciones que se opusieron a lo que quiere hacer el anticristo, tener dominio total de todo el mundo. Representa un poder que está cimentado, pero se está muriendo por dentro, porque sus doctrinas están cayendo, y son precisamente, la Babilonia actual es la que ha acumulado tanto oro, tanta riqueza, que es un poder, que es un imperio que ha empobrecido los pueblos, y que todo el oro que tiene no saben qué hacer con el oro, porque el descrédito, porque ha llegado que fueron malos ejemplos para las naciones, y este imperio que nosotros lo hemos visto, que nosotros lo vemos a diario. Por eso uno de los líderes o uno de los papas, el papa actual, él se levanta en contra de toda la camarilla, y él puede decir: no se puede tener un banco dentro del Vaticano, porque el banco es la usura, es el empobrecimiento de los pueblos, lleno de oro. Por eso la Biblia la habla y la describe como la Babilonia actual. Capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, ¿a quién le está hablando? A nosotros. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. El verso 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. No sacrificios humanos, sino que sacrificio espiritual. ¿Qué es lo que me habla esto? Que las religiones ofrecen sacrificios humanos. El Hijo de Dios que quiere ser edificado conforme a la verdad de Dios tiene que sacrificar, hacer sacrificio espiritual. El sacrificio espiritual es la oración, es la lectura, es la meditación de la palabra de Dios, es la palabra de revelación en nuestras vidas y andar conforme a la voluntad de Dios. Ese es el sacrificio que Dios acepta. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Muy bien. Mis amados, la profecía que Jesucristo es la piedra que va a golpear la imagen y la va a desmenuzar, tenemos victoria en nuestro Señor Jesucristo.